Bien, ahora sí, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a hablar acerca del riesgo. Antes que nada, muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Espero que sea, estoy seguro que va a ser de su ayuda, porque vamos a ver unos temas muy importantes, unas claves importantes acerca de cómo manejar el riesgo, cómo ver el riesgo desde otra perspectiva, para que de esta manera podamos tener mejores resultados en la operación y obviamente enfocarnos a la operación desde otro punto de vista. Muchas gracias a FX Street y a Vicky por moderar esta sesión y permitirnos compartir nuestra opinión acerca de cómo operar el mercado. Entonces, primero que nada, les quiero decir que si en cualquier momento tienen alguna pregunta, no tengan pena, háganla. Yo trataré de responder cada una de ellas conforme vayamos avanzando en la sesión. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca del riesgo. ¿Qué significa el riesgo? ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo es que la mayoría de nosotros vemos el riesgo? Y cómo es que debemos de ver el riesgo, que es lo más importante, cómo manejarlo de la mejor manera para que nosotros podamos tener mejores resultados en las operaciones que vayamos haciendo. Entonces, el principal punto es, cada vez que nosotros entramos a una operación, cada vez que nosotros vemos una oportunidad de bajo riesgo, independientemente de cómo la definamos, la definición de oportunidad de bajo riesgo es cada vez que nuestro sistema nos da una señal de entrada al mercado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo cada vez que nosotros tenemos una señal? Que existen posibilidades de que el mercado se mueva en cierta dirección. Es decir, si estamos pensando que el mercado va a tener va a seguir hacia arriba, pues obviamente vamos a tener una señal de compra y nosotros ya decidimos entrar o no en base a la información que tenemos en ese momento, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos principales es que operar implica un riesgo. Cada vez que nosotros abrimos una operación, es inevitable tener ese riesgo. Entonces, si nosotros estamos, primero, abriendo una operación pensando, ok, voy a arriesgar cierta cantidad de pips en esta operación, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente el mercado puede irse a mi favor, pero también el mercado puede irse en mi contra. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Ese es el primer tema que vamos a tomar en cuenta. Después vamos a hablar acerca de cómo evaluar un sistema, cuáles son los aspectos importantes de un sistema y cómo es que debemos de verlo o qué enfoque debemos tener para analizar cada uno de esos de los sistemas que estamos operando. ¿De acuerdo? Entonces, esta información es muy importante y les prometo que va a cambiar la manera en que algunos de ustedes ven el riesgo, la manera en que se enfrentan al mercado operando el sistema que estén utilizando. Y después, obviamente, vamos a sacar nuestras conclusiones acerca de lo que es la razón premio riesgo, lo importante que es y cómo debemos utilizar la razón premio riesgo a nuestro favor, y acerca de las implicaciones psicológicas o en base a las emociones que implica el riesgo. Entonces, el tema de hoy es el riesgo. Vamos a hablar de cómo plantearnos cada una de las operaciones desde la perspectiva del riesgo para tener mejores resultados en cada una de las operaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros los traders, ¿qué es lo que hacemos? Cada vez que nuestro sistema nos da una señal de entrada, obviamente estamos arriesgando cierta cantidad de capital con la oportunidad de ganar cierta cantidad. Entonces, estamos arriesgando X cantidad de pips para tratar de ir por X cantidad de pips. Entonces, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que la idea del riesgo siempre está latente. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada vez que estamos en una operación, el mercado se puede ir en nuestra contra. Entonces, si nosotros pensamos eso, si nosotros interiorizamos qué es lo que está pasando en cada una de las operaciones, qué es lo que puede pasar en cada una de las operaciones, vamos a dejar de pensar dejar de tener miedo en cada una de las operaciones, y eso puede darnos muchas más posibilidades. ¿Por qué?
Porque cada vez que entramos en una operación, cada vez que tenemos una decisión de operación, si tenemos miedo a perder, entonces vamos a empezar a bloquear información importante que puede estar visible si no tenemos miedo. ¿Ok? Entonces, si desde un principio nosotros estamos arriesgando cierta cantidad de fees, entonces nosotros debemos estar de acuerdo, o no nos debe de importar tanto lo que pasa en una sola operación. A nosotros como operadores lo que nos interesa es qué es lo que pasa en su conjunto de operaciones, es decir, en las últimas 20 operaciones, en las últimas 50 operaciones, no en lo que pasa en cada una de las operaciones. Y cada una de las operaciones, por supuesto, que puede irse en nuestra contra. Y eso es algo que tenemos que aceptar. No tiene que pasar absolutamente nada. No tenemos que tener miedo a lo que pueda pasar en cada una de las operaciones, porque después vamos a empezar a racionalizar. ¿Entro o no entro en esta señal? ¿Qué pasa si el mercado se va en mi contra otra vez? ¿Qué pasa si no entro a una operación y el mercado se va a mi favor? Entonces, todos estos problemas se derivan precisamente de no aceptar el riesgo que implica cada una de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como traders? ¿Cuál es nuestro trabajo como traders? Arriesgar cierto capital por la oportunidad de tener una ganancia. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿cuál es nuestra materia prima como operadores? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Cada empresa, por ejemplo, ya sea comercializadora, que le da un valor agregado o simplemente ofrece un producto a menor precio, o una manufacturera que añade materia prima para terminar un producto y luego poderlo vender. Nosotros como operadores, nuestra materia prima son las pérdidas, cuando el mercado se va en nuestra contra. Entonces, ¿qué pasa con cada una de esas pérdidas? Es inevitable que tarde o temprano nosotros tengamos pérdidas. No existe un sistema que esté bien el 100% de las veces, no lo hay, no lo van a encontrar. Incluso los operadores, si han tenido oportunidad de leer algunos libros de Mark Schlager, Jack Schlager, de los Market Wizards, hablan exactamente de eso. Muchos de ellos dicen que el 80% de las ganancias, el 80% de sus operaciones positivas proviene de aproximadamente del 15 o el 20% del total de las operaciones. Es decir, pocas operaciones ganan mucho. Y tienen muchas operaciones en pérdida, pero pierden poco. ¿Ok? Entonces, cada una de las operaciones que tengamos en pérdida es una oportunidad para nosotros para crecer más que en cuanto al sistema. Si simplemente seguimos el sistema exactamente como lo estamos haciendo, como nos lo planteamos en un inicio, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema porque nosotros hicimos exactamente lo que habíamos acordado en el sistema. Obviamente, si tuvimos una pérdida porque cometimos algún error aquí o allá, entonces esa es una oportunidad para crecer. Y obviamente necesitamos tener nosotros confianza con respecto a lo que está pasando en esa operación. Confianza en que seguimos todo al pie de la letra. ¿De acuerdo? Cuando cometemos errores que están fuera del sistema, obviamente podemos primero ponernos el compromiso de no volver a cometer ese error y aprender de ese mismo. Entonces, si cada una de las operaciones implica un riesgo, entonces, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no aceptarlo? Va a ser mejor para nosotros no aceptarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a bloquear información. Normalmente cuando estamos en una operación, estamos emocionados por la operación y tenemos miedo a lo que el mercado está haciendo, vamos a empezar a bloquear información que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Simplemente veamos qué pasa cuando abrimos una operación y pónganse ustedes como ejemplo. Yo también lo hago porque a mí me ha pasado mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando abrimos una operación? Si abrimos una operación a la compra, por ejemplo, del euro-dólar, empezamos a buscar información que vaya en dirección de lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿qué pasa con aquella información que vemos que va en contra de lo que nosotros estamos haciendo? Simplemente o no la queremos ver, o la ignoramos, o no le damos la importancia que se necesita o que se requiere. Entonces,
no bloqueemos información y aceptemos el riesgo que implica cada una de las operaciones. Haciendo esto, obviamente la operación se va a hacer más sencilla. ¿Por qué? Porque no va a haber miedo de abrir o no una operación, porque ya sabemos que si abrimos una operación, el mercado puede hacer dos cosas: irse al nivel de toma de ganancia o irse al nivel de stop loss. Esas son las dos cosas que puede hacer el mercado si nosotros obviamente no interactuamos de ninguna manera en la operación. O se va a ir para arriba o se va a ir para abajo. Pero eso ya no queda en nosotros. Lo que está en nosotros es simplemente seguir el sistema. No dejar que el mercado, no dejemos que tengamos ese tipo de decisiones que se basan en emociones por el miedo a perder una operación. Va a ser mucho más fácil operar cuando lleguemos a aceptar que cada una de las operaciones implica un riesgo. ¿Ok? Y por supuesto que esto ayuda mucho a la psicología del trading. ¿Por qué la psicología del trading? Muchas veces la diferencia que hay entre un operador consistente y un operador que está todavía luchando por obtener resultados consistentes suele ser, para obtener consistencia, suele ser la psicología del trading. Cómo vemos el mercado, cómo enfrentamos el mercado. Y todo eso tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con el miedo que nosotros tenemos en cada una de las operaciones. Si dejamos de tener miedo, es decir, si aceptamos que cada operación tiene posibilidad de irse en nuestra contra, entonces vamos a eliminar ese factor psicológico que puede evitar algunas ganancias o hacer las pérdidas mayores. ¿Por qué? Porque simplemente no aceptamos que el mercado se está yendo en nuestra contra, movemos el nivel de stop loss, quitamos el nivel de stop loss, luego el mercado sigue yéndose en nuestra contra y obviamente en un momento se hace muy complicado cerrar una operación con una pérdida tan grande. Entonces se deja al mercado y en ocasiones puede regresar, pero en ocasiones puede continuar en esa misma dirección. Entonces, el hecho de que nosotros aceptemos el riesgo implica que en cada operación tenemos que fijar un nivel de stop loss. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado se puede ir en nuestra contra. Y si sabemos que si el mercado se puede ir en nuestra contra, entonces ¿qué es lo que está pasando? Estamos limitando las pérdidas que podemos tener. Estamos limitando las pérdidas que podemos tener porque de esa manera sabemos, porque estamos fijando el tope máximo en que nosotros podemos tener esa pérdida. Entonces, siempre tenemos que fijar el nivel de stop loss. Siempre tenemos que saber que en cada una de las operaciones el mercado tiene la posibilidad de irse en mi contra. Y por supuesto, si se va en mi contra, siempre debemos tener listo la orden en el nivel donde nosotros nos sentimos más confiados con respecto a esa operación. Entonces, la moraleja de esta filmina es aceptar el riesgo. Cada una de las operaciones implica un riesgo, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Y una vez que lo lleguemos a aceptar, vamos a operar de manera diferente, vamos a operar de manera distinta. Ya no vamos a tener ese sentimiento de que el mercado está en mi contra o de que simplemente cada vez que hago una operación el mercado se va en mi contra. No vamos a tener ese sentimiento de que estamos luchando contra el mercado, porque en realidad no lo estamos haciendo. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es luchar contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que pensamos en cerrar antes una operación. Nosotros mismos somos los que decidimos no ponerle un nivel de stop loss a una operación. Nosotros mismos somos los que decidimos cerrar parcialmente una operación o incrementar el tamaño de una operación o simplemente ir a la compra o ir a la venta. Tan fácil como eso. Nosotros decidimos si abrimos una operación o si no abrimos una operación. El hecho de aceptar que cada operación implica un riesgo, todo este tipo de problemas lo vamos a eliminar. Y simplemente vamos a saber, ok, el mercado tiene dos posibilidades, irse a mi favor o irse en mi contra. Cuando mi sistema me está dando una señal para ir a la compra, me está diciendo que probablemente, o que el mercado tiene más posibilidades de subir a bajar.
Tan solo eso es lo que sabemos. Posibilidades, probabilidades. No estamos hablando nunca acerca de certidumbre de lo que el mercado está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que aprender a aceptar el riesgo en cada una de las operaciones. Cuando pasamos al siguiente subtema, que es la evaluación de un sistema, hay dos aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos un sistema. Primero, es la efectividad. ¿A qué nos referimos con la efectividad? Es cuántas operaciones en ganancia tenemos contra cuántas operaciones en pérdida en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en las pasadas 20 operaciones, si ganamos 10 y perdimos 10, entonces la efectividad es del 50%. Si en las pasadas 10 operaciones ganamos 7 y perdimos 3, la efectividad es del 70%. O si ganamos únicamente 3 operaciones de las pasadas 10, entonces tenemos una efectividad del 30%. Eso es a lo que se refiere la efectividad. La razón premio-riesgo se refiere a cuánto estamos arriesgando en cada una operación contra cuánto estamos tratando de ganar en esa misma operación. Si estamos tratando de arriesgar, estamos arriesgando 20 pips y estamos tratando de ir por 40 pips, entonces la razón premio-riesgo es de 2-1. Si estamos arriesgando 20 pips y estamos tratando de ganar 10 pips, la razón premio-riesgo es de 0.5-1. Si estamos arriesgando 20 pips y estamos tratando de ir por 60 pips, entonces la razón premio-riesgo es de 3-1. ¿Ok? Esos son los dos temas principales de cada sistema. Solamente que, en los que nos tenemos que enfocar en cada sistema. Solamente que hay un punto muy importante. Sobre uno de estos dos tenemos control sobre lo que lo podemos controlar. Y en otro de los aspectos no lo podemos controlar. Es un dato dado. ¿Cuál de los dos creen que se pueda controlar? ¿La efectividad del sistema o la razón premio-riesgo? ¿Qué creen? El riesgo. El riesgo menciona Ariel. Elemental, la razón premio-riesgo. Marita, la efectividad del sistema. Carlos, Jorge, Isabel, Celino, Daniel, todos comentan sobre la razón premio-riesgo. Exactamente. Lo único que se puede controlar aquí es la razón premio-riesgo. La efectividad es un dato que nos da el mercado. Es un dato que nos da el mercado porque nosotros no podemos saber exactamente cuántas operaciones en ganancia vamos a tener en las próximas 10, pero nosotros sí podemos definir cuánto es que vamos a arriesgar y cuánto vamos a ganar en cada una de las próximas 10 operaciones. La efectividad es un dato que nos está dando el mercado, es un dato del cual no tenemos ningún tipo de control. Si llegáramos a saber, o si tuviéramos alguna manera de saber qué es lo que va a pasar con mi próxima operación, por supuesto que yo arriesgaría el total de mi cuenta, el 100% de mi cuenta en la operación que creo que va a ser ganadora. Pero obviamente eso no se puede hacer. Y no creo que en algún momento se pueda hacer. Recordemos que siempre estamos hablando de probabilidades. Entonces tenemos que la efectividad puede ser del 50%. Entonces, de las próximas 10 operaciones, en promedio, voy a ganar 5 y voy a perder 5. Pero no voy a saber cuál de esos 5 voy a ganar y cuál de 5 voy a perder. Entonces, es muy importante para nosotros saber exactamente qué es lo que nosotros tenemos en cada uno de estos dos elementos de cada sistema. La efectividad es algo de lo que nosotros no tenemos ningún control. La razón premio-riesgo, tenemos el total control sobre lo que queremos arriesgar y sobre lo que queremos ganar en cada una de las operaciones. Entonces, les pregunto ahora, ¿en cuál de los dos aspectos se quieren enfocar? ¿O cuál de los dos tienen posibilidad a enfocarse? A la misma, al premio-riesgo. Y eso lo vamos a ver a detalle, con unas pequeñas tablas que tenemos por aquí. Entonces, vamos a comparar qué es lo que pasa, qué es lo que los resultados que podemos obtener con distintas efectividades y distinta razón premio-riesgo en cada una de las operaciones. Entonces, para esto, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, tomamos una
un sistema al cual le dimos distintos niveles de efectividad. Y el primero es 70%. Una razón con un 70% y estamos arriesgando 1000 en cada una de las operaciones. Y obviamente empezamos con 50, luego está el balance final. ¿Con qué capital fue con lo que terminamos en este ejercicio que hicimos? Y obviamente vamos a tener distintos niveles de la razón premio riesgo para esta misma efectividad. Entonces, sabemos que la efectividad es un dato dado, nosotros no tenemos ningún control sobre esto. De lo que sí tenemos control es sobre la razón premio riesgo que nosotros podemos tener, que nosotros le podemos dar en cada una de las operaciones. Entonces, si vemos que tenemos una razón premio riesgo de 0.5 a 1, ¿qué es lo que les comentaba? Cuando estamos arriesgando, por ejemplo, 20 pips y estamos tratando de ganar 10 pips únicamente. Para este ejercicio dio un rendimiento del 3%. Fíjense muy bien que todos estos rendimientos son muy sensibles a la razón premio riesgo. Son muy sensibles a la razón premio riesgo que le pongamos en cada una de las operaciones. En el primer caso, estamos arriesgando, o la razón premio riesgo es 0.5 a 1, es decir, estamos arriesgando 2 veces más de lo que estamos tratando de ganar, y terminamos con este rendimiento, con el 3%. Cuando estamos arriesgando exactamente lo mismo que queremos ganar, entonces terminamos con un rendimiento del 24%, y así sucesivamente. Pero fíjense el tipo, o los cambios que se pueden generar en el retorno a los cambios que hay en la razón premio riesgo. 0.5 a 1, 1.1 a 1, 1.5 a 1, 2 a 1, 3 a 1. Fíjense la diferencia tan grande que existe en cada una de estos ejemplos para esta efectividad. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la efectividad al 60%? Al 60%, es decir, acertamos 6 de 10 veces. Si tenemos una razón premio riesgo de 0.5 a 1, es decir, otra vez, arriesgamos 20 pips para tratar de ir por 10 pips, tenemos una pérdida del 6% aproximadamente. Entonces, en cada uno de estos elementos, 0.5 a 1, 1 a 1, 1.5 a 1, 2 a 1 y 3 a 1, tenemos diferentes rendimientos para esta misma efectividad. Vamos a pasar a la siguiente, y es lo mismo. Con una efectividad del 50%, es decir, de 10 operaciones ganamos 5 y perdemos 5. Si tenemos esta razón premio riesgo del 3 a 1, seguimos teniendo un muy buen rendimiento. Mientras que si la razón premio riesgo cambia, o utilizamos una razón premio riesgo muy pequeña, empezamos a tener resultados negativos. Si estamos arriesgando exactamente lo mismo en cada una de las operaciones y tenemos una efectividad del 50%, entonces obviamente vamos a tener 0 rendimiento en este caso. Pero si vamos subiendo un poco la razón premio riesgo, nos damos cuenta que también estamos teniendo mayores rendimientos. Es decir, mejores resultados de operación. Una efectividad del 40%. Ganamos 4 de las próximas 10 operaciones. La razón premio riesgo con 0.5 a 1 obviamente ya se va muy negativo. El 1 a 1 termina siendo negativo. El 1.5 a 1 termina en 0. Mientras la razón premio riesgo de 2 a 1 y de 3 a 1 se sigue incrementando. Sigue siendo positiva. 12% y 36%. ¿Qué creen ustedes que pase con una efectividad del 30%? ¿Qué creen que pase? ¿Creen que el 2 a 1 se vaya negativo? ¿Creen que el 3 a 1 esté negativo? Porque definitivamente el 0.5 a 1, el 1 a 1 y el 1.5 a 1 ya van a estar en negativo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Con una efectividad del 30%, es decir, ganamos 3 operaciones de las siguientes 10, estos serían los resultados que pudiéramos obtener. Pero fíjense muy bien en esto. Cuando tenemos una razón premio riesgo de 3 a 1, seguimos teniendo resultados positivos. Aún con 3 operaciones solamente en ganancia de 10.
Obviamente las razones premio-riesgo más pequeñas ya tienen más resultados negativos, menos 33, menos 24, menos 5, 15, menos 6% cada una de ellas, mientras el 3-1 sigue teniendo un 12% de retorno. Podemos irnos hasta el 25% de efectividad para que la razón premio-riesgo de 3-1 tenga resultados negativos. Es decir, si en las próximas 20 operaciones nosotros ganamos 5 únicamente, pero tenemos una razón premio-riesgo de 3-1, entonces vamos a tener resultados positivos. Perdón, resultado 0. ¿Qué pasa si de las próximas 20 operaciones tenemos 6 operaciones positivas? Entonces vamos a empezar a tener resultados positivos, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas tablas, ¿qué nos dicen? ¿Qué podemos sacar de información en todas estas tablas? Que, por supuesto, la razón premio-riesgo que nosotros tengamos en cada una en el sistema que estemos utilizando, es muy sensible, o los resultados van a ser muy sensibles a los niveles de razón premio-riesgo. Obviamente, también son sensibles a la efectividad que tenemos en el sistema, pero hay dos vertientes. Sobre la efectividad no tenemos ningún tipo de control, pero sí tenemos el control sobre la razón premio-riesgo, siempre. Siempre podemos decidir nosotros cuánto vamos a arriesgar en cada una de las operaciones y cuánto vamos a tratar de ganar. Hay eventos fuera de lo normal. Cuando los brokers te pueden dar el slippage o un pequeño salto, es decir, que tú tenías el stop loss en un nivel, pero se movió tan rápido el mercado o no se imprimió ese valor y saltó hasta el valor más cercano. Puedes perder 5 o 6 pips más, o 1 o 2 pips más. Eso normalmente ocurre cuando se da una noticia fundamental importante. Pero generalmente el mercado no va a hacer ese tipo de saltos. Entonces, por eso es que mencionamos que tenemos casi total control sobre la razón premio-riesgo, pero definitivamente lo controlamos a una mayor magnitud que la efectividad de cada sistema. Entonces ya sabemos qué es lo que significa la razón premio-riesgo, cuánto arriesgar y cuánto queremos ganar en cada una de las operaciones. También sabemos que casi tenemos total control sobre lo que es la razón premio-riesgo. Y también sabemos que mientras mayor sea la razón premio-riesgo, mejores resultados vamos a tener en promedio. Pregunta por aquí Luis, pero estos porcentajes no siempre se pueden cumplir. Definitivamente, Luis, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que nosotros hicimos. Es una corrida simulada con respecto a lo que puede pasar con distintos niveles de efectividad a distintos niveles de razón premio-riesgo. Entonces, puede ser que la razón premio-riesgo o el resultado que tengamos, el retorno que tengamos, pueda diferir, ¿verdad? Pero más que los resultados que podamos obtener, más que los rendimientos que estamos mostrando aquí, lo que queremos mostrar es el tipo de variación que se puede dar con distintos niveles de efectividad y a la vez distintos niveles de razón premio-riesgo. Entonces, ese es el objetivo que nosotros nos queremos plantear en estas tablas. Y ver exactamente en qué nivel es que nosotros podemos llegar a obtener resultados positivos y en qué nivel podemos hablar de resultados negativos. Esta es para su información, esta es una simulación que se hizo de 1000 operaciones. 1000 operaciones. Entonces, puede ser que estos resultados, depende cuánto hagan ustedes operaciones, puede ser muchos años o pueden ser simplemente algunos meses, si son scalpers o si son de largo plazo. Entonces, no hay que enfocarnos desde ese punto de vista. Entonces, estos son los aspectos que nosotros nos estamos enfrentando. Sabemos cuánto arriesgar, sabemos que podemos tener casi control total sobre la razón premio-riesgo.
y sabemos que mientras mejor sea la razón premio-riesgo, mejor. También sabemos que no se puede controlar la efectividad del sistema. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué nos podemos quedar en esta sesión? Simplemente en que debemos de controlar o debemos de ver cuánto estamos arriesgando y cuánto queremos ganar en cada una de las operaciones. Tampoco nos podemos ir a los extremos. Por ejemplo, no podemos decir, bueno, yo quiero arriesgar en esta operación 10 pips y voy a tratar de ganar 1000 pips. Es decir, una razón premio-riesgo de 100 a 1. Obviamente eso no va a ocurrir. Toda la información, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser medidas objetivamente. Por ejemplo, si yo veo que el mercado está en una condición alcista, yo veo que puede continuar hasta 100 pips hacia arriba. ¿Por qué? Porque puede ver un nivel de resistencia importante. Entonces, obviamente, yo voy a tratar de ganar menos de esos 100 pips, 80 o 70 pips, porque recordemos que no estamos hablando de una ciencia exacta, es decir, no va a llegar justamente a ese nivel y después va a cambiar de dirección, sino cada nivel de soporte y resistencia son zonas, por eso es que debemos de dar cierto margen. Entonces, si yo veo que el mercado puede tener 80 pips, el mercado puede irse en favor 80 pips, entonces voy a tratar de ganar 80 pips, y obviamente el riesgo va a estar definido de acuerdo a cada señal. Entonces, yo ya tengo una señal aquí de compra, puedo ganar hasta 80 pips y lo que estoy arriesgando son 25 pips. Bueno, entonces la razón de riesgo que tengo es 3.2 a 1. Entonces voy a tomar esa operación. Pero ¿qué pasa si estuviera arriesgando 50 pips para tratar de ir por esos mismos 80 pips? Entonces yo ya veo aquí que la razón de riesgo es 1.5 aproximadamente, 1.4 a 1. Entonces yo puedo tomar la decisión de no ir en esa operación. Pero todo tiene que ser evaluado en datos objetivos. Todo puede ser evaluado en datos, tiene que ser evaluado en lo que el mismo mercado nos está diciendo, o en lo que el mismo mercado puede hacer. ¿Okay? Entonces no pensemos en ir a la compra y tratar de ganar 1000 pips cuando estamos arriesgando 10 pips, porque es muy probable que no llegue, que se pierdan los 10 pips. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, tenemos que aprender a aceptar el riesgo. Una vez que aprendamos a aceptar el riesgo, vamos a tener mejores resultados. Y debemos también de dejar de pensar que alta efectividad es lo mejor. Nosotros estaba leyendo, bueno, en algún momento leí un libro que pensamos siempre que entre mejor efectividad, mejor resultados. Y eso lo vemos porque desde chicos estamos haciendo exámenes y estamos tratando de obtener la mejor calificación posible. Entonces, puede ser que esa sea la razón por la cual muchos operadores buscan una mejor efectividad. Pero ya cuando nos pasamos a la vida real, ya cuando nos pasamos a datos reales, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de los beisbolistas. ¿Qué es lo que pasa? Un buen beisbolista le pagan muy bien por tener una efectividad del 30% o del 25%. Y eso no está nada cerca con el 80% o el 90% o el 100%. Pero lo hace muy bien. Y es bien sabido que lo hace muy bien si tiene un porcentaje de efectividad del 30%. Entonces, no siempre una alta efectividad es mejor. Y obviamente no tenemos ningún tipo de control sobre la efectividad que pueda tener nuestro sistema. No sabemos qué es lo que va a pasar en la próxima operación, no sabemos qué efectividad vamos a tener en las próximas 10 operaciones. Sabemos qué fue lo que ha pasado en las últimas 10 o en las últimas 20 o en las últimas 100 o en las últimas 1000. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar en las siguientes operaciones. Es decir, puede ser como un
Es decir, cada operación es independiente de lo que pasó anteriormente. Es decir, si la pasada ganamos, si la pasada perdimos, eso no quiere decir que la siguiente tengamos más posibilidad de ser ganada. Puede ser que también sea pérdida. Entonces, ¿qué tenemos con esto? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos concluir de esto? Que simplemente tenemos, cada operación es independiente. Entonces nosotros sabemos que en promedio qué es lo que puede hacer, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Por eso tenemos que protegernos y utilizar una buena razón premio-riesgo siempre que tengamos oportunidad de hacerlo. Sabemos también que sí tenemos el control sobre la razón premio-riesgo, casi completo, por lo que hablábamos acerca de los saltos que tiene Wall Street. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros como operadores? Simplemente aceptar el riesgo, porque es parte de la operación. El día en que lleguemos nosotros a aceptar que cada operación tiene la posibilidad de irse en nuestra contra, vamos a aprender mucho acerca del mercado. Vamos a dejar de bloquear información que antes no la podíamos ver por precisamente tener miedo a perder las operaciones. Entonces, como comenta Luis, y concuerdo totalmente, aceptar el riesgo significa respetar el stop loss. Aceptar el riesgo significa que en cada operación tenemos que fijar un nivel de stop loss, porque sabemos que el mercado se puede ir en nuestra contra. Y tenemos que limitar de alguna manera la cantidad de pips que el mercado se puede ir en nuestra contra. ¿Dónde fijamos el nivel de stop loss? Bueno, nosotros fijamos el nivel de stop loss donde ya no vale la pena seguir en esa operación, donde las probabilidades de que el mercado regrese ya sean muy pocas. Entonces, aceptar el riesgo significa que siempre debemos de pensar en que el mercado se puede ir en nuestra contra y por lo tanto tenemos que fijar un nivel de stop loss, ¿de acuerdo? Entonces, aceptémoslo, aceptemos el riesgo. Bien, entonces con esta filmina terminamos la sesión. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la podemos resolver. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Perfecto. ¿Cómo es que debemos de verlo? ¿O qué enfoque debemos tener para analizar cada uno de esos, de los sistemas que estamos operando? ¿De acuerdo? Entonces, esta información es muy, muy importante y les prometo que va a cambiar la manera en que algunos de ustedes ven el riesgo, la manera en que se enfrentan al mercado operando el sistema que estén utilizando. Y después, obviamente, vamos a sacar nuestras conclusiones acerca de lo que es la razón premio riesgo, lo importante que es y cómo debemos utilizar la razón premio riesgo a nuestro favor, y acerca de las implicaciones psicológicas o en base a las emociones que implica el riesgo. Entonces, el tema de hoy es el riesgo. Vamos a hablar de cómo plantearnos cada una de las operaciones desde la perspectiva del riesgo para tener mejores resultados en cada una de las operaciones. Bien, ahora sí, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a hablar acerca del riesgo. Antes que nada, muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Espero que estoy seguro que va a ser de su ayuda, porque vamos a ver unos temas muy, muy importantes, unas claves importantes acerca de cómo manejar el riesgo, cómo ver el riesgo desde otra perspectiva, para que de esta manera podamos tener mejores resultados en la operación y obviamente enfocarnos a la operación desde otro punto de vista. Muchas gracias a FX Street y a Vicky por moderar esta sesión y permitirnos compartir nuestra opinión acerca de cómo operar el mercado. Entonces, primero que nada, les quiero decir que si en cualquier momento tienen alguna pregunta, no tengan pena, háganla. Yo trataré de responder cada una de ellas. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Nosotros los traders, ¿qué es lo que hacemos? Cada vez que nuestro sistema nos da una señal de entrada, obviamente estamos arriesgando cierta cantidad de capital con la oportunidad de ganar otra cierta cantidad. Entonces, estamos arriesgando X cantidad de pips para tratar de ir por X cantidad de pips. Entonces, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que la idea del riesgo siempre está latente. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada vez que estamos en una operación, el mercado se puede ir en nuestra contra. Entonces, si nosotros pensamos eso, si nosotros interiorizamos qué es lo que está pasando en cada una de las operaciones, qué es lo que puede pasar en cada una de las operaciones, vamos a dejar de pensar dejar de tener miedo en cada una de las operaciones de ellas conforme vayamos avanzando en la sesión. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca del riesgo. ¿Qué significa el riesgo? ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo es que la mayoría de nosotros vemos el riesgo? Y cómo es que debemos de ver el riesgo, que es lo más importante, cómo manejarlo de la mejor manera para que nosotros podamos tener mejores resultados en las operaciones que vayamos haciendo. Entonces, el principal punto es, cada vez que nosotros entramos a una operación, cada vez que nosotros vemos una oportunidad de bajo riesgo, independientemente cómo la definamos, la definición de oportunidad de bajo riesgo es cada vez que nuestro sistema nos da una señal de entrada al mercado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo cada vez que nosotros tenemos una señal? Que existen posibilidades de que el mercado se mueva en cierta dirección. Es decir, si estamos pensando que el mercado va a tener va a seguir hacia arriba, pues obviamente vamos a tener una señal de compra y nosotros ya decidimos entrar o no en base a la información que tenemos en ese momento, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos principales es que operar implica un riesgo. Cada vez que nosotros abrimos una operación, es inevitable tener ese riesgo. Entonces, si nosotros estamos, primero, abriendo una operación pensando, ok, voy a arriesgar cierta cantidad de pips en esta operación, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente el mercado puede irse a mi favor, pero también el mercado puede irse en mi contra. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Ese es el primer tema que vamos a tomar en cuenta. Después vamos a hablar acerca de cómo evaluar un sistema. ¿Cuáles son los aspectos importantes de un sistema